las urgencias psiquiátricas se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? El problema de una urgencia psiquiátrica no solamente pone en peligro la vida del paciente, sino puede poner en peligro la vida del entorno. Puede ser la familia, puede ser, por ejemplo, la persona que lo acompaña, puede ser el bombero, puede ser el policía, puede ser la persona que lo está acompañando o lo está trasladando o está enfrentando una situación de estas. Por eso que comparando con una urgencia quirúrgica, por ejemplo, o una urgencia de cirugía o cualquier otra especialidad de la medicina, se pone en peligro solamente la vida del paciente que está sufriendo esa dolencia. En cambio, en psiquiatría se pone en peligro el paciente y el entorno del paciente, es decir, puede ser la familia, puede ser las personas que están pues acompañando a en este caso. Muy bien. Bueno, manualmente puedes hacer. Seguimos, ya está, ya cambió. Bueno, entonces, una urgencia psiquiátrica es una situación en la que el trastorno del pensamiento, del afecto, de la conducta, del comportamiento de la persona que sufre esta urgencia es de tal grado disruptivo que el paciente mismo, la familia o la sociedad pues consideran que requiere una atención inmediata. Generalmente los problemas son resueltos por un especialista en grandes ciudades y en hospitales como el nuestro, por ejemplo, en Bolivia, pero en estos últimos tiempos también se pueden dar estas soluciones, resolver estos problemas, ¿no? En lugares como, por ejemplo, un centro de salud, un puesto de salud, y en cualquier lugar que se presente esto, no necesariamente hay que trasladarlo, de repente se puede demorar mucho y en ese demorar pueden pasar otras cosas. Por eso que estas capacitaciones a mí me parecen excelentes, se les da algunos instrumentos, algún armamento para que ustedes puedan resolver este problema. Quienes trabajan en salud necesariamente deben conocer cómo proceder en una urgencia o emergencia psiquiátrica. Una rápida orientación e intervención puede salvar al enfermo y allegados, ¿no?, de este paciente que está sufriendo una alteración en su conducta, en su comportamiento, en su pensamiento, en sus percepciones puede ser. Una intervención desafortunada e inoportuna puede tener graves consecuencias, es decir, por ejemplo, el paciente puede suicidarse, el paciente puede atacar a su acompañante o a su familiar, entonces y las consecuencias pueden ser graves. Por eso es bueno tener conocimiento lo suficiente para poder resolver este problema. Al equipo de salud le corresponde pues una adecuada orientación diagnóstica y también a la familia, ¿no? El equipo de salud debe saber cómo afrontar este problema de esta urgencia, pero también la familia se le da algunas formas cómo puede afrontar una situación de estas. Es bueno conocerlas para ayudar y poder discriminar cualquier tipo de alteración en la conducta, en el comportamiento de cualquier integrante de la familia o de cualquier persona que sufra pues una alteración de este tipo. Se asocia en una urgencia psiquiátrica situaciones clínicas, es decir,
como puede ser una depresión, que puede ser un estrés, que puede ser una psicosis, que puede ser intoxicación por alguna sustancia, o también por situaciones sociales, es decir, conflictos sociales. En la casa puede haber, por ejemplo, una discusión, un problema, ¿no? Entonces es bueno estar preparado para eso. Bueno, vamos a definir una urgencia psiquiátrica, que vendría a ser, y es toda aquella situación en que síntomas psicopatológicos y o trastornos en la conducta son percibidos pues como perturbadores, amenazas, tanto como por el propio sujeto como por la familia, ¿no? Y otros elementos de la sociedad. Cualquiera de ellos, ya había dicho en la introducción, que podría ser, por ejemplo, el familiar del paciente, podría ser el vecino, podría ser el bombero, podría ser el policía o cualquier otra persona, ¿no? Bien, ¿y por qué se puede producir una urgencia psiquiátrica? Puede haber cambios, ¿no? Puede haber cambios fisiológicos, es decir, por ejemplo, se le puede elevar la presión arterial, se le puede elevar la temperatura, y puede ser, por ejemplo, que ha consumido alguna sustancia. Entonces, estos cambios a nivel fisiológico pueden producir alteraciones en la conducta y en el comportamiento de la persona. Pero también puede ser cambios psicológicos, es decir, por ejemplo, la persona puede estar triste, puede perder un familiar, puede perder dinero, eso también puede ser un desencadenante. Otras alteraciones del comportamiento, ¿no? Ya puede ser personalidad, por ejemplo, que finalmente van a dar pues el fracaso de los elementos sostenedores del sujeto y de la sociedad, por lo que podemos estar frente a una crisis, y esa crisis, ¿no?, es vivida como una situación amenazante y perturbadora para la persona y para el entorno de la persona, lo cual se convierte pues en una urgencia psiquiátrica. Y este es el flujograma, ¿no? Es el flujograma de una red de urgencias psiquiátricas y cuál es la intervención en una crisis. Podemos ver, por ejemplo, que aquí en el hospital podría ser podría ser en algún servicio, en algún departamento que se presenta un problema, por lo tanto, se puede atender a través de una interconsulta. Puede ser de la red primaria de atención, de los niveles primarios de atención, puede ser en un centro de salud, en un puesto de salud también, ¿no es cierto? Estos pacientes también pueden ser a través de consultas telefónicas. Hay hospitales que están tan equipados, ¿no? El nuestro a veces recibe también algunas urgencias a través del teléfono. Entonces el recepcionista debe ser una persona preparada para entender, para comprender y para darle una esperanza y un alivio a la persona que está consultando, por ejemplo. Luego esta persona puede ser, se hace una especie de tamizaje, puede pasar a una observación donde se confirma el diagnóstico, y después del diagnóstico puede pasar al hospital o puede regresar al centro o al establecimiento de salud del cual fue referido, dependiendo del caso, ¿no? Por supuesto que también es necesario dar un apoyo psicológico a estos pacientes. Seguimos entonces y hablamos de otras razones de consulta en una urgencia psiquiátrica. Podemos ver, por ejemplo, que puede ser una consulta por falta de medicamentos. Es decir, un paciente que se le acabó los medicamentos y bueno, necesita pues asistir a un establecimiento de salud porque los familiares deben estar tan sensibilizados, debe haber una sensibilización, una psicoeducación de todo personal de salud debe hacer eso con todos los pacientes, no solamente con los pacientes que sufren una alteración psiquiátrica, sino también los otros pacientes. Es importante, ¿no?, que estén, pues, que tengan una psicoeducación y hay una adherencia del familiar
para, si le faltan medicamentos, hacerlo con tiempo. Pero también otras razones de consultas pueden ser episodios reactivos de miedo, de pena, de angustia, de alteraciones del sueño. Esas son otras formas por las cuales pueden consultar también los pacientes. Otras pueden ser solicitudes gananciales secundarias, es decir, con fines de algún paciente quiere obtener, engañando al médico, engañando al profesional, ¿no?, una ganancia secundaria por un descanso, por no ir a trabajar, por haber faltado, ¿no? Esas son otras situaciones que se pueden presentar. Y finalmente puede ser, por ejemplo, otras alteraciones orgánicas, que puede ser una cefalea, que puede ser, dicho sea de paso, que de todas las cefaleas que puede presentar una persona o la población, más o menos el 80% de cefaleas son de origen desconocidos, y una de ellas es los problemas de salud. Seguimos entonces, vamos a hablar un poco de la epidemiología de las urgencias psiquiátricas. Y tenemos, dentro de estas, por ejemplo, que del 5 al 15% de las consultas en un servicio de urgencia de medicina son de naturaleza psicológica. Es decir, como ustedes pueden ver, es un porcentaje alto, ¿no? 5 al 15%. Luego, frente a cualquier urgencia psiquiátrica ayudará lo siguiente. Por ejemplo, tenemos decidir con prudencia, es decir, uno no puede actuar, digamos, a la ligera, sino hay que hacerlo pensando, analizando y hacerlo pues con prudencia. Mejor es escuchar, ¿no? Es mejor escuchar atentamente, mejor que oír, ¿no? Es decir, el escuchar es empaparse, entenderlo al paciente. Oír podría ser rumores, ¿no? Entonces eso no es tan contundente que uno escucha. Entrevistar es mejor que interrogar. Nosotros, los profesionales de la salud, es mejor que entrevistemos al paciente que investigar, ¿no? O interrogar. El interrogar es como, por ejemplo, lo que hace el policía, lo que hace el fiscal, lo que hace el abogado. En cambio, el trabajador de salud hace una entrevista, y para hacer una entrevista siguen los pasos, que es necesario saberlos, conocerlos, y eso nos va a ayudar mejor. El ciclo vicioso del enfermo agresivo, por ejemplo. ¿Qué pasa con un paciente cuando está agresivo? Puede estar, por ejemplo, agitado. Este paciente está acompañado por personas que pueden ser familiares, pueden ser los bomberos, puede ser la policía, y ellos pueden estar asustados, pero también pueden estar irritados, pueden estar, digamos, encolerizados. ¿Por qué? Porque como ellos no entienden, piensan que este paciente lo que está presentando, la conducta que está presentando es adrede, es intencional. No es así. Entonces, quien va a entender mejor va a ser el profesional de la salud, que es un problema que está pues, alterando su conducta, su comportamiento de esta persona. Por lo tanto, puede haber violencia del paciente hacia los acompañantes, y muchas veces hay violencia de los acompañantes hacia el paciente, ¿no? No lo tratan bien, ¿no? Y hay que evitar los prejuicios. Es decir, nosotros no podemos prejuzgar antes de escuchar a una persona, a un paciente. Luego el paciente busca defenderse, y muchas veces una de las alternativas para el paciente es huir, jugar, ¿no? Por eso que cuando hay un consultorio, que puede ser el consultorio de emergencia del hospital o el consultorio del centro de salud o el puesto de salud, siempre debe tener ciertas características para proteger al paciente y para proteger al profesional que está atendiendo al paciente, ¿no? Es decir, debe tener una puerta de entrada y una de fuga, por si el paciente se siente. Muchas veces los pacientes que tienen un trastorno psicótico
tienen pues compromiso de su pensamiento y piensa que todos los que están en su frente son sus enemigos, lo quieren matar, lo están persiguiendo, le quieren hacer daño, ¿no? Entonces, muchas veces por eso es bueno que el ambiente donde se atiende un tipo de este paciente debe tener esas características. Seguimos entonces con esto de urgencias psiquiátricas y vamos a hablar, por ejemplo, una urgencia psiquiátrica viene a ser, ¿no? Vienen a ser manifestaciones de una alteración psicológica. Sí, puede ser, por ejemplo, que un paciente está deprimido, que un paciente esté estresado, ¿no? Esa es una manifestación psicológica, pero puede ser también que implican riesgo de daño personal e interpersonal. Puede ser, por ejemplo, una agresión, una autoagresión, una heteroagresión, es decir, autoagredirse o querer suicidarse el paciente, ¿no? O atacar a la persona que está al frente, ¿no? En tercer lugar, una urgencia psiquiátrica evidencia pues un comportamiento profundamente desorganizado del paciente. Algunos casos pueden tener esta característica. Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, la psicosis, pueden ser los delirios también. Elementos de una urgencia psiquiátrica. En primer lugar tenemos el paciente. Para que se dé una urgencia psiquiátrica tiene que haber un paciente. Y este paciente puede tener una serie de características, de manifestaciones, de formas de presentarse. Es diferente atender a un paciente que viene por una dolencia orgánica, que tiene un dolor de estómago, que tiene un dolor de cabeza, o a un paciente que tiene una dolencia psicógena. Puede venir un paciente, por ejemplo, andrajoso, mal vestido, o con el pelo desordenado, con la barba crecida. Es decir, uno tiene que hacer la diferenciación. Cuando viene un paciente de este tipo, entonces uno piensa que puede tener alguna alteración mental. Y muchas veces esto nos lleva a cometer errores y tener prejuicios adelantados. Este es un paciente, un loquito, y no le dan la importancia de vida. No, todo paciente que ingresa a un establecimiento hay que darle la misma importancia, igual para todos, ¿no? En segundo lugar tenemos el ambiente humano circundante, es decir, el ambiente, ya les adelanté algo, el ambiente circundante debe ser, por ejemplo, tener características especiales, es decir, no debe haber objetos contundentes, no debe haber vidrios que pueda romper el paciente, no debe haber otros objetos que puedas usarlo como defensa. Como el paciente está alterada, su pensamiento, sus percepciones, es decir, piensa que lo persiguen o está escuchando voces, esas son las alteraciones perceptivas, ¿no? Entonces puede atacar. El ambiente físico, ¿no? Es muy importante, ya lo dije también, el ambiente humano circundante viene a ser los que acompañan al paciente, que pueden ser los familiares, que puede ser el bombero, que puede ser el policía, que pueden ser otras personas. Y finalmente el médico, ¿no? El médico es una persona que tiene una preparación, una capacidad de observar y de escuchar antes de actuar, ¿no? Es muy importante, ¿no? La lectura de lo que dice el paciente y la lectura corporal, el lenguaje corporal también del paciente. Es muy importante interpretar eso. En base a eso nosotros primero vamos a tratar de conversar con el paciente, pero este médico también tiene que tener la formación y capacidad de, una vez entender al paciente, tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacer con el paciente? Luego tenemos los tipos de intervención. Dentro de los tipos de intervención tenemos la intervención verbal, que es muy importante, la palabra. Ustedes, con una palabra nosotros podemos tranquilizar a un paciente antes de someterlo a supresión manual, a invadir su espacio, por ejemplo. Entonces, primero usamos la palabra, y una palabra bien dicha, muchas veces al paciente lo tranquilizamos y podemos conversar. Pero hay una segunda instancia de intervención que viene a ser la intervención farmacológica. Si nuestro paciente está tan mal que no ha surtido efecto la palabra, entonces el médico tiene la capacidad y el conocimiento de qué fármaco usar. En tercer lugar tenemos la intervención física, es decir, tenemos que, ¿no?, solicitar
Y la tercera y la cuarta es solicitar ayuda y tener el personal suficiente para poder dominar, manejar al paciente. ¿Cuántas personas? Mínimo necesitamos 5 personas, una persona para cada miembro, más una quinta persona para sostener la cabeza, porque el paciente puede morder o puede cabecear también, ¿no? Y el médico no debe intervenir en la sujeción, porque es importante que el médico esté libre de todo esto para ir tomando decisiones, y la enfermera preparada con la medicación que va a ser usada en ese momento. Entonces son los tipos de intervención, ¿no? Seguimos entonces. El diagnóstico a nivel de síndrome de perturbación conductual, ¿no? Se puede dar, por ejemplo, a nivel de, puede ser la motilidad, puede estar el paciente muy agitado, ¿no? Es decir, puede haber una agitación psicomotora, o puede estar un paciente demasiado quieto, que pareciera una persona de cera. Puede ser un paciente también violento, ¿no? Que tenga mucha violencia, o estar con mucha agresividad. Y en tercer lugar puede ser un paciente que tiene una alteración de su conciencia, ¿no? Puede ser una conciencia alterada o puede estar con una conciencia normal. Entonces todas esas valoraciones se van haciendo para hacer un diagnóstico. Ahora pueden ser todas estas alteraciones de la motilidad, de la conducta, del comportamiento, de la conciencia, puede ser de origen endógeno, es decir, una alteración de alguna parte de su organismo, por ejemplo una hepatopatía alcohólica, o puede ser de origen exógeno, que ha consumido una sustancia, por ejemplo, ¿no? O puede ser también, en tercer lugar, de origen psicógeno, es decir, puede estar estresado, puede estar deprimido, ¿no? Factores de riesgo. Y tenemos, por ejemplo, los factores de riesgo en una urgencia psiquiátrica. Una de ellas viene a ser la esquizofrenia, ¿no? Que es un trastorno mayor, ¿no? Luego tenemos un trastorno del estado afectivo, que puede ser un trastorno unipolar o puede ser bipolar, ¿no? Entonces hay un compromiso del estado afectivo, de su estado de humor, por ejemplo, en otras palabras. Luego, otro factor de riesgo viene a ser trastornos de ansiedad o trastornos afectivos. En cuarto lugar tenemos otras enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, como la demencia, que finalmente puede terminar en una agitación, ¿no? Y que se convierte pues en una urgencia psiquiátrica. En quinto lugar tenemos el delirium, enfermedades orgánicas, enfermedades neurológicas, enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y otras que pueden desencadenar una agitación y convertirse en una urgencia psiquiátrica, sí, ¿no? No solamente puede ser un trastorno funcional del paciente, sino pueden ser trastornos de su mismo organismo que puede llevar a esto. En sexto lugar tenemos efectos secundarios de tratamientos recibidos de este paciente. Algunos pacientes llegan a un centro de salud, a un puesto de salud o a emergencia del Hospital Hipólito Unanue, llegan pues con una caticia. ¿Qué cosa es una caticia? Es una intranquilidad del paciente, ¿no? Es decir, no encuentra tranquilidad ni parado, ni echado, ni sentado. Se para, se sienta. ¿Por qué? Porque el paciente, al recibir unos medicamentos que son los neurolépticos, son los medicamentos que usamos los psiquiatras para tratar a nuestros pacientes, muchas veces presentan esta acaticia. Es una especie de comezón en la musculatura y no podemos. Cuando nosotros tenemos comezón en alguna parte de nuestro cuerpo, nos rascamos y pasa, pues, pero si es toda la musculatura es difícil, por eso el paciente no encuentra tranquilidad. Pero otra forma de efectos secundarios y con mayor frecuencia que llegan a emergencia, tanto de los hospitales como de los centros de salud o puestos de salud, puede ser el efecto de la medicación por intoxicación o por el uso de un neuroléptico, que puede ser, pues, por ejemplo, las contracciones musculares proximales, es decir, puede ser la musculatura de la boca, puede ser la musculatura del cuello,
puede ser la musculatura de toda la cara, ¿no? Entonces hay algunos pacientes que llegan que no pueden hablar, ¿no? Vienen con un trismus, o vienen con el cuello torcido, o vienen en alguna posición que es desesperante para el paciente. Para el paciente es como que estuviera al borde de la muerte, ¿no? Entonces, este es otro tipo de urgencia que se puede presentar por uso de neurolépticos, por uso de medicamentos que usamos los psiquiatras generalmente, ¿no? Entonces, también puede ser por eso, ¿no? Luego tenemos otros factores de riesgo que puede producir una agitación, son los trastornos de personalidad. Generalmente los pacientes que frecuentemente asisten a emergencia por intentos de suicidio, generalmente son aquellos que tengan una depresión o pueden tener un trastorno de personalidad, generalmente el trastorno de personalidad borderline, por ejemplo, o los antisociales también. Y finalmente podemos hablar de otro factor de riesgo para producir una agitación y convertirse en una emergencia psiquiátrica, viene a ser las intoxicaciones por sustancias como drogas, como la cocaína, como el alcohol, las anfetaminas y otras drogas, la marihuana y otras drogas que también se presentan. Bueno, la neuroquímica de la agitación, para que tengan una idea, cuando hay una manía, es decir, cuando un paciente está acelerado, habla y habla de grandezas, muchas cosas, tiene pues la dopamina elevada. Cuando un paciente tiene una psicosis, también está elevada la dopamina. Cuando hay una intoxicación, está elevada la dopamina. Cuando hay una caticia, es decir, aquel paciente que se mueve por un lado hacia otro lado, no encuentra tranquilidad, está disminuida la dopamina y está elevada la norepinefrina. Un paciente que está violento, que está agrediendo, tiene aumentada la norepinefrina y la serotonina está disminuida. Un paciente que tiene un trastorno de pánico tiene la norepinefrina. Estos componentes que les estoy hablando son neurotransmisores que tienen que ver con muchos de estos conductas y comportamientos de los pacientes, ¿no? Entonces, un paciente con pánico tiene la norepinefrina elevada y el GABA disminuido. Una depresión con agitación, el paciente tiene el GABA disminuido y la serotonina elevada. Un paciente que tiene una demencia senil tiene el GABA disminuido. El delirium tiene múltiples mecanismos para que se presente. Muy bien, el síndrome de perturbación conductual, vamos a hablar un poquito más para que de repente extenderme, ampliar estos conocimientos para los colegas, para los trabajadores de salud, ¿no? Entonces, el síndrome de perturbación conductual se puede dar por alteración de la conciencia, por ejemplo. Puede haber violencia o agresividad, puede haber alteración de la psicomotricidad y nos da un síndrome de perturbación. Pero otras alteraciones pueden ser, por ejemplo, de la motilidad o la musculatura, agitación psicomotora, ¿no? Un paciente que está súper agitado, pero puede haber otro paciente que viene con un síndrome estupuroso, aquel paciente que ni se mueve, que apenas se ve que parpadea nada más. El resto pareciera que fuera una persona de cera, ¿no? Y luego tenemos otros pacientes con agresividad o violencia, que puede ser autoagresiva o heteroagresiva, es decir, se autoagrede o agrede al entorno. Todo esto, ¿qué produce? Produce pues una etiopatogenia que es endógena o puede ser exógena, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Endógena de alguna alteración de algún órgano, como que puede ser el corazón, el riñón, el hígado, o exógena, aquel que ha consumido alguna sustancia, por ejemplo. Y eso también da un síndrome de perturbación. Bueno, y muy sucintamente vamos a hablar de las urgencias psiquiátricas más frecuentes. Tenemos más de 50 urgencias psiquiátricas, pero acá las hemos resumido en las más frecuentes que se presentan, por ejemplo, en nuestra localidad. Y tenemos en primer lugar el paciente suicida. Casi a diario tenemos pacientes que vienen al hospital Hipólito Unanue, pero estamos seguros que también van a los establecimientos de salud como un centro de salud, como un puesto de salud, también llegan estos pacientes. Entonces,
son aquellos pacientes, y la idea suicida puede ser de varios orígenes, ¿no? Puede ser de un origen por depresión, puede ser por psicosis, por consumo de drogas, puede ser también por problemas familiares, es decir, la enamorada lo abandonó al chico, o el chico o la chica abandonó al chico. Entonces también estos pueden ser, pues, momentos que se pueda convertir en un paciente suicida, y por lo tanto es una urgencia psiquiátrica. En segundo lugar tenemos la depresión. La depresión es uno de los trastornos en psiquiatría que a nivel mundial se ha puesto mucho énfasis. Es por eso que a nivel de Perú y la Organización Mundial de Salud están preocupados al no tener tantos profesionales psiquiatras. En el Perú, por ejemplo, se está haciendo capacitaciones a los médicos generales, a otros profesionales, para detectar y empezar con los primeros tratamientos, y los casos graves ser derivados a un establecimiento donde ya cuenta con psiquiatra. Felizmente en Tacna ya tenemos un hospital, tenemos centros comunitarios de salud mental. Muy pronto tendremos los hogares protegidos. Entonces es para completar y tener muchas mejores formas de cómo enfrentar a nuestra población. En tercer lugar tenemos la ansiedad y pánico. Todos los días nosotros podemos sufrir ansiedad. Hay ansiedad fisiológica, pero también ansiedad patológica. A esa nos referimos, ¿no? Y algunas crisis de pánico, es decir, el paciente en ese momento, por ejemplo, un paciente que tiene pánico siente, por ejemplo, palpitaciones en el pecho, palpitaciones precordiales, piensa que se va a morir, tiene temor, tiene miedo, algo grave le está pasando, entonces es un pánico, ¿no? Trastornos disociativos, estado de fuga psicógena, por ejemplo. Un paciente es sometido a una tensión afectiva, o una tensión tan intensa que muchas veces el organismo es tan inteligente y como que se disocia, se sale de la realidad por un momento para poder soportar este momento tan difícil. Por eso que se llama, ¿no?, estados de fuga psicógena también, ¿no?, los estados disociativos. Otro es trastornos de conversión, ¿no?, que con mucha frecuencia pueden llegar a emergencia. Estos trastornos de conversión son generalmente los trastornos disociativos motores, es decir, el paciente puede tener una ceguera psicógena, por supuesto, puede tener una hemiparesia, ¿no?, que es de origen psicógeno. Otra urgencia podría ser los trastornos de adaptación, es decir, ante una situación muy crítica, el paciente no puede adaptarse, es decir, perder su casa, perder dinero, perder un familiar, muchas veces algunos se desadaptan, ¿no? En séptimo lugar tenemos la agitación o violencia, ¿no?, un paciente que está muy violento, muy agresivo, de diferente etiología, ya lo hemos mencionado, ¿no?, también es una urgencia psiquiátrica. Las psicosis agudas, que pueden ser de origen orgánico, pueden ser de origen funcional, o pueden ser de origen tóxicas, estas psicosis, ¿no?, es decir, consumo de drogas. Orgánico puede ser, por ejemplo, un TEG, o una temperatura muy alta, una presión alta, o la glucosa muy elevada, también puede generar todo esto, ¿no? Y las psicosis funcionales, que puede ser, por ejemplo, una esquizofrenia, ¿no? La manía viene a ser otra forma de un trastorno del estado de ánimo, es decir, la persona se vuelve muy acelerado, habla de muchas cosas, y es una urgencia también que puede afectar su salud o su vida. La esquizofrenia es un trastorno que también es, en algunos momentos, sobre todo cuando hay reagudizaciones o brotes psicóticos, se convierte en una urgencia psiquiátrica. La esquizofrenia catatónica, que felizmente últimamente ya no se ve con mucha frecuencia, es decir, una esquizofrenia catatónica es aquel paciente que viene como que está como paralizado, que le levanta la mano y se queda con la mano levantada, ¿no? Esa es una forma para poder diferenciar una esquizofrenia catatónica de una esquizofrenia y otro tipo de esquizofrenia. Luego tenemos el delirio, que puede ser, los delirios pueden ser de origen orgánico, puede ser de origen funcional también. Un delirio orgánico puede ser, por ejemplo, con una temperatura alta, nada más, ¿no?, un niño que está delirando, ¿no?, por la temperatura está mirando cosas, o está escuchando, generalmente miran cosas por el delirio de febril, por ejemplo. Luego tenemos las demencias. Las demencias también pueden convertirse en una urgencia psiquiátrica,
¿no? Por la agresividad, por la excitación psicomotor que presentan. Hay pacientes, por ejemplo, 95 años, hacen un cuadro de demencia con excitación. Normalmente el paciente apenas caminaba, pero cuando está con una excitación, el paciente puede correr, subirse a los pisos, bajar los pisos, salir a la calle. En ese estado puede tener ese tipo de... Luego tenemos el alcoholismo y otras drogas que también se pueden convertir en urgencia, sobre todo en los síndromes de abstinencia o en las intoxicaciones, ¿no? Agudas. Y finalmente, las urgencias por uso de neurolépticos, ¿no? Como ya habíamos comentado, como la caticia, por ejemplo, ¿no? O la intoxicación por medicamentos. En la evaluación de una urgencia psiquiátrica debe ponerse especial énfasis en lo siguiente. Hay que hacer una historia clínica bastante rápida y completa, en lo posible completa. Sobre todo hay que ver, por ejemplo, la referencia detallada de la queja principal, los cambios recientes en el curso de su vida de este paciente, ¿no? Especialmente enfermedades físicas o pérdidas de algún familiar, por ejemplo. Hay que averiguar el uso de drogas, hay que sospechar el uso de drogas, hay que hacer una historia anterior de enfermedades médicas que ha sufrido este paciente, enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y cuál fue la respuesta al tratamiento. Si respondió a un medicamento, va a responder igual a este, ¿no? La historia familiar también es muy importante. Si en la familia alguien sufrió de algún trastorno mental, luego tenemos la historia personal. En la historia personal hay que hacer desde el embarazo hasta el momento que lo estamos evaluando el paciente. Hacer una historia de ese tipo es muy importante para tener un conocimiento completo de nuestro paciente. El examen psicopatológico mental es importantísimo. Es decir, lo que nosotros vemos, gran parte de lo que vemos y lo que nos va a referir el paciente. Debe ser o realizarse de forma tan completa como sea posible. Un examen físico. No porque si sospechamos que es un trastorno mental, no debemos olvidarnos que porque tiene andrajoso, descuidado, es un loquito y no le damos la importancia de vida. No, hay que darle la importancia igual, porque puede venir con una hemorragia, puede venir con una herida infectada, puede venir con un problema quirúrgico de urgencia. No, todos los pacientes deben ser valorados y evaluados. La solicitud de exámenes auxiliares que sean los necesarios y pertinentes para ese momento, para hacer la descripción diagnóstica, ¿no? Y luego tenemos las disposiciones del tratamiento. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Lo resolvemos el problema en el centro del establecimiento de salud? ¿Lo derivamos al hospital? ¿O si estamos en el hospital, lo vemos, debe hospitalizarse, debe regresar a casa? Bueno, eso se va a decidir una vez hecho todos estos exámenes. Bueno, esto creo que es ya una de las últimas diapositivas. Urgencias, la clasificación de las urgencias. Hay urgencias psiquiátricas verdaderas, ¿no? Hay urgencias psiquiátricas como los intentos de suicidio, ¿no? Hay urgencias como psicosis, ¿no? Y hay algunas urgencias de tratar de buscar una ganancia. Algunos pacientes vienen nada más que por buscar algo, un descanso o otro tipo de ganancias judiciales incluso. Luego tenemos, dentro de las clasificaciones de las urgencias, tenemos efectos secundarios del tratamiento, ¿no? Por las drogas que está recibiendo, ¿no? Es otro tipo de urgencia, ¿no? Ya lo mencioné también. Otro tipo de urgencias vendría a ser enfermedades neurológicas que se pueden pues, presentar, ¿no? Con síntomas psiquiátricos. Luego tenemos enfermedades psiquiátricas que se pueden presentar con síntomas orgánicos, ¿no? Luego tenemos enfermedades simuladas, ¿no? Enfermedad de Munchausen, que es aquellos pacientes que generalmente manipulan al médico, engañan al médico por hospitalizarse y conseguir algunas ventajas, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos los trastornos con manifestaciones somáticas, ¿no? Es decir, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores piensan que tienen una afección muy grave, ¿no? Como los hipocondríacos, por ejemplo, y otros que se van a presentar, ¿no? Tenemos también otros trastornos, otras urgencias por somatización, trastorno de conversión, también ya lo hemos visto, alteraciones perceptivas,
hipocronía, percepción alterada del cuerpo, es decir, los trastornos somatomorfos que vienen piensan que tienen un cuerpo deformado, una cara deformada, una parte de su cuerpo. Ciclo vicioso del enfermo agresivo hospitalizado. Tenemos enfermo agresivo, verbal y físico, ¿no? Son muy violentos, muy agresivos. Personal con ira, disfónico. Ya lo hemos visto, esta solamente es para reforzar de repente la actitud fría y distante hacia el paciente. No debe serlo así. El enfermo percibe tal comportamiento, entonces no se siente bien. El paciente irritado, negativo, se relaciona mal con la persona que lo está acompañando, puede presentarse dificultad, ¿no? Una dificultad en el resultado del tratamiento va a crearnos pues, problemas para conseguir un buen tratamiento. El personal culposo o depresivo, ¿no? Y finalmente el paciente no se trata adecuadamente, ¿no? Entonces el paciente agresivo, enfermo, agresivo, verbal y físico. El tratamiento, finalmente para terminar vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos para hacer un buen tratamiento tiempo, contenciones, ¿no? Contenciones personal, es decir, cómo detener al paciente, fármacos que sean muy rápidos, fármacos que sean muy seguros, ¿no? Síntomas que tengamos los menos efectos secundarios o sin efectos secundarios. La vía fácil de administración, no tenemos todavía, no hemos llegado a esa capacidad, que eso es lo ideal, ¿no? No existe todo eso, pero sí nos acercamos a eso. Porque tenemos los antipsicóticos, los típicos como el haloperidol, que vienen en ampollas de 5 miligramos, ampollas de depósito de 50 miligramos, pero para un urgencia psiquiátrico usamos las ampollas de 5 miligramos, ¿no? Que se pueden usar endovenoso o intramuscular. El Silogan, ¿no? O la levomedromatina que usamos generalmente para pacientes que están en una urgencia psiquiátrica. El Largatil se usaba con mucha frecuencia antes, el Silogan y el Largatil, pero ahora solamente hay más en tabletas, casi ya no hay en ampollas. Dentro de los atípicos tenemos el Acitrex, el Seldoc, la Risperidona, el Aripiprazol, la clozapina, la paliperidona, ¿no? Estos son medicamentos que en otros países, por ejemplo, ya no se están usando en Estados Unidos, en Europa, en España, por ejemplo, ya no usan el haloperidol, están usando, por ejemplo, el aripiprazol en ampollas, que se usa cada 2 horas. Nosotros lo usamos acá en pacientes que tienen posibilidades económicas, pero nuestra población todavía no está en condiciones y los seguros todavía no nos proporcionan estos medicamentos, por lo tanto todavía estamos usando los típicos como el haloperidol. Y otro grupo de medicamentos que usamos son las benzodiazepinas, que son pues una amplia familia con varias acciones, ¿no? Los ansiolíticos tienen acción ansiolítica, acción hipnótica, acción relajante, ¿no? Pueden producir una depresión respiratoria, sí, sobre todo el diazepam cuando se pone endovenoso hay que ponerlo lentamente en 3 a 5 minutos, porque si ponemos muy rápido podemos producir una depresión respiratoria. Puede potenciarse con el alcohol, se puede usar por vía endovenosa, intramuscular y oral. Tenemos, por ejemplo, los hipnóticos puros como el midazolam, el diazepam, el alprazolam, el ramazepam, el clonazepam, ¿no? El hipnótico puro vendría a ser el midazolam. El diazepam puede ser en ampollas, todos como son urgencias, generalmente deben usarse por vía parenteral. Bueno, eso sería todo la presentación de ahora. Creo que hemos cumplido los 45 minutos de exposición.